Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Nos manda a vivir apartados y a ser santos como Dios es santo. Y entonces aquí vemos 3 niveles de santidad, los 3 pasos en la santidad. En primer lugar, cuando Jesucristo muere en la cruz, por gracia, nos hace santos, nos separa. Y ahí nos vemos explicado en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Con el hecho de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, ya Él nos está santificando, ¿no? En 2 Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados por la misma muerte y sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Él murió en la cruz, cargó nuestros pecados, ¿verdad? Y nos perdonó en ese mismo instante, ¿verdad? Y somos nuevas criaturas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Hebreos 10:18. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Que vemos cómo Cristo nos santificó por gracia en la cruz. No tuvimos que hacer nada. Él únicamente nos perdonó. Fíjate el concepto pasado, al momento de recibir a Jesucristo, Él nos santificó. Pero no se puede quedar ahí. Hay que vamos al segundo punto, que nos debemos santificar por medio de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que no, porque ya Él nos santificó no significa que ahora yo pueda hacer lo que yo quiera. Yo tengo que tratar de seguir en su camino y buscar parecernos cada día más a Jesucristo, aunque sabemos que nunca vamos a llegar a esa perfección, por lo menos en esta tierra. Pues entonces tenemos que seguir buscando cómo santificarnos, cómo mantenernos separados, cómo mantenernos apartados de lo que el mundo nos da y nos ofrece. Y ahí tenemos varias lecturas. Efesios 5:16-25. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, vuelve a hacer la relación entre el esposo y esposa y Cristo y la iglesia. Fíjate que tenemos que hacer hacer la voluntad de Dios.
en todo momento y evitar todo aquello que nos aleje de Él y nos separe, que de hecho eso es el pecado, ¿no? Todo lo que nos separa de Dios es pecado. Así que hay unas recomendaciones muy sabias ahí, ¿verdad? De que debemos mantenernos alabándole, bendiciéndole y buscando siempre su presencia y la comunión continua con Él. Eso está después que los aceptamos, ¿verdad? Después que nos santificamos, tenemos que mantener entonces esa búsqueda de acercarnos cada vez más a Él. Santiago 4:4 nos dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo ofrece un montón de cosas, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de que nos vayamos apartando de Dios por aceptar las cosas de este mundo que este mundo nos ofrece. El mundo para efecto es contrario. El mundo no significa la tierra, sino el mundo es esa El maldad, sistema. ese pecado y la maldad que hay en este mundo. Porque dice en la Biblia que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Exacto, por eso Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. tenemos que ser radicales, aunque nos digan fanáticos. Exacto, sí, fanático, fundamentalista, etcétera. Porque estamos en contra de lo como va la vida en la corriente general del mundo. Eso es así. Y vamos cada día a ser cada día más rechazados. Y las ideas cristianas cada vez van a ser más rechazadas. Romanos 12:1 nos dice: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tenemos que estar sometidos a Jesucristo. Debemos ser realmente esclavos de Jesucristo. Si no, seríamos esclavos del diablo, de todas maneras. Tenemos que buscar someternos en todo a Jesucristo, verlo como nuestra meta, nuestro camino, nuestro fin. Nuestro todo. Exacto. Nuestra vida, como dice Nivia, todo. Y Juan 17:14-19. Dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Yo diría que la palabra viene siendo como el aceite que nos mantiene la lámpara encendida. La palabra es la que nos instruye, nos enseña, nos corrige, y es a través de ella que nosotros podemos tener discernimiento de las cosas que estamos viendo y oyendo. Entonces, yo creo que se podría decir que es como ese aceite que no nos puede faltar para que nuestra lámpara se mantenga prendidita, y que si el Señor llegue, sea porque llegó o porque nos fuimos con Él, estemos aptos para irnos con Él. A mí me encanta el versículo que dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y yo creo que solo hay dos formas de que nuestra relación con Dios crezca y sea fructífera: por medio de su palabra, conociéndolo, porque Él ya nos conoce a nosotros, y también orando, ¿no? Esas dos formas nos van a mantener en una relación vertical con el Señor, ¿no? Amén. Sí, porque la palabra y la oración es lo que nos mantiene comunicado con Dios. Es que, ¿verdad? Hoy en la iglesia estábamos hablando sobre este versículo, o hablamos sobre la gracia, y yo llegué a este versículo. Dios nos escogió, ¿no? Y entonces Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, Eso es, antes de que el amén. mundo fuera creado, nosotros ya fuimos escogidos. O sea, que cada uno de nosotros estamos escogidos y estamos en un proceso de perfeccionarnos. Y por eso es que, ¿sabes? Ciertamente no somos de este mundo. O sea, no somos de este mundo. No. Y a veces tú miras y dices, oye, pero qué diferente. Soy de aquellos que están ahí en la calle, en la fiesta de aquel, y a mí no me interesa eso, ni voy a ir allá, porque soy diferente, ¿no? Y a veces el cristiano tiene que entender que es que somos escogidos desde antes de esa fundación de la tierra. Por eso fue que Jesús
le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y Amén. nosotros somos de su reino. Así Sí. que él no es de este mundo. No, es bonito, es hermoso cuando piensas Y difícil, conoces. pero sí se puede. En el nombre de Jesús y por el Señor. Espíritu Santo, sí, sí se Amén. puede. Amén. Así que, resumiendo, ¿verdad? Dios nos santificó por gracia en la cruz. Nos continúa santificando, buscándolo de Él a través de la palabra, de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo. Y Amén. ese es el punto, Cristo nos santificará en su venida. En su presencia llegamos a la santidad perfecta, porque seremos transformados. Yes. Hay que llegar entonces a esa santificación, porque vamos a estar completamente con Jesucristo, estamos completamente separados, ya no estamos en este mundo para nada. Y yo hice un curso, pero que decía que somos justificados, que vamos camino al Señor siendo santificados y en proceso de santificación, y que algún día estaremos glorificados como Él, ¿no? La glorificación, cuando estemos en su presencia. En su Claro. venida es que nosotros cuando venga el rapto, ¿verdad? Pues entonces Él nos cambia, nos transforma, hasta nuestros cuerpos nos transforma, ¿verdad? Y seremos Amén. ya completamente santos. Con respecto a lo que estaban diciendo de que no pertenezco a este mundo, en estos días estábamos viendo y estaba comentando no solo con mis hermanos, sino también con otros amigos míos de otros chats que también son cristianos. Este año, bueno, este mes es el mes del orgullo. Mira tú por dónde va la cosa, es el mes del orgullo. Y en Panamá, no sé, en Puerto Rico, no sé, en los Estados Unidos, como ahora en Panamá, por primera vez, en la embajada de los Estados Unidos se hizo la bandera y abajo tenía la bandera LGBTQ, no sé qué, puesta. Está Y en todo el nosotros mundo. oramos, Señor. Sí, entonces nosotros oramos porque en Panamá nosotros no veamos la bandera de Panamá con esa banderita de colores abajo. En muchos estados, tenemos esos siempre muy- en las oficinas gubernamentales ponen las banderas esta semana, este mes. Claro, y entonces también apareció otra cosa que nos consternó un poquito, fue que la embajada de United Kingdom, Reino Unido, también hizo una actividad también en un parque. Había muy poca gente en realidad, porque en Panamá eso no tiene mucha acogida, pero lo que nos sorprende es que salen sin ningún miedo, sin ningún temor, y la embajada habló y está puesto ya en Instagram el mensaje que dejó y toda la cosa por el mes del orgullo. Y aquí todo el mundo está celebrando eso. Entonces, pues el mundo va cogiendo por allá, pero entonces es como bien dicen ustedes, uno tiene que entonces entender que ese no es el camino por donde uno debe andar, porque al final y al cabo, una lámpara alumbra en la oscuridad. Si yo no Amén. tengo la lámpara, ¿qué me puede pasar? Yo me pierdo, me caigo y llego a otro lado, que no es a donde yo tenía que llegar, porque ya no tengo luz. Partir de la premisa de que yo voy a estar caminando prácticamente en medio de una oscuridad perpetua y necesito de una luz para no perderme. Dice que en los últimos días a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se llamará bueno. Y lo malo se convertirá en lo bueno para la sociedad, para el mundo. Sí. Que ya estamos así, lamentablemente. Sí. Una pregunta nada más, justo que tocaba Benjamín ese tema. En Puerto Rico a los niños les reparten la bibliografía de los estudios así en La ese aspecto ideología de género. de la ideología de género allá. Están por aprobarlo. Pero no, todavía no lo han podido hacer. Una Pero posición en muchas escuelas se está promocionando, sí. pero Muchas escuelas se está promocionando. institucionalmente todavía no se ha aprobado que se haga, pero quieren hacerlo. Pero es común, mi hija se acuerdan de ella. Qué terrible, me decía, no mamá, lo que estamos viviendo nunca lo había visto antes. Y las dos son chicas muy guapas, profesionales, lindas chicas, ¿no? O sea, su manera de ser, todo, pero qué difícil para nosotros aceptar. Y me viene a la mente algo que dice, ¿no? Que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Entonces, amén. Claro. vamos mostrando la misericordia de Dios y hablándoles de una forma muy sutil, porque inmediatamente se ofenden. O sea, es algo terrible. Partir de la premisa de que es lo que nos toca como cristianos hacer,
porque si tú le das amor a esa gente y le hablas desde la perspectiva de Dios de amor, hay que tomar en cuenta que ese amor de Dios es un amor transformador. Entonces eso que le llega a la otra persona de alguna manera le tiene que impactar para que vaya, aparte de que tú tienes la lámpara, ellas no la tienen, y entonces tú le enseñas el camino por donde hay que caminar, ¿no? Y ese es el proceso nuestro, ¿no? Sin juzgar, todo en orando amor. y demostrándole el amor, porque tú no vienes para aquí para juzgar. Tu trabajo no es transformar a la gente, tu trabajo es reflejar al Señor, punto. Y en la manera en que tú lo hagas de esa forma, la gente va a aprender lo que significa ser cristiano y todo lo demás, porque imagínate si anduviéramos con un hacha cortando, ay, pecador, quítate de aquí. No, si la iglesia no es un club. Hay que mirarlos con la misericordia que el Señor los mira, pero sí, misericordia, esa es la clave, esa es la clave, misericordia. Con la misericordia que el Señor los mira y actuar en amor, sabiendo que no aceptamos su manera de vivir, pero que son valiosos ante el Señor. Que cada vez más y más estamos expuestos a esta situación. Es lamentable. Y cómo lo manejamos, ¿no? Es también bien difícil, porque pues realmente uno sabe lo que es correcto y lo que es no, desde la perspectiva de que nosotros tenemos, ¿verdad?, el conocimiento bíblico y el camino, ¿no? Como está diciendo Benjamín, ¿no? Nosotros sabemos por dónde tenemos que ir, por dónde la lámpara tiene que ir. Estas personas no lo saben. Ahora, ahí viene donde, cómo yo lo manejo, ¿no? Y esta semana yo estaba leyendo el libro de Reyes y todos estos reyes que estuvieron en el pueblo de Israel, pero hay uno en particular, se llama el rey Joás. Joás fue un niño que empezó a ser rey desde los 7 años. 7. ¿no? Sí, hoy leí de él. Lo tenían escondido, entonces lo sacan y él está mientras vive el sacerdote, y precisamente aquí tengo el nombre porque lo estaba, Joiadía, mientras él estaba vivo, él seguía los pasos y estaba, una vez muere, el hijo de Joiadías, se llama Zacarías, y Zacarías encuentra que están haciendo lo incorrecto y él va en el patio de la casa de Jehová y señala lo incorrecto a todos los que estaban ahí y al pueblo. Adivina qué pasó con Zacarías. Cuando le dieron muerte. Lo mataron. Joás, el mismo rey, sorprendentemente, que había sido tan fiel y que hasta las esposas que había tenido se las había buscado Joiadías, no tuvo ningún tipo de misericordia y mató. Entonces, digo yo, y ustedes dirán, pero ¿por qué Ruth dice esto? Es que vamos a estar expuestos a unas situaciones tan y tan difíciles donde se nos va a poner a prueba lo que nosotros realmente, el fundamento nuestro. Igual que Pedro fue tentado cuando dijo, pero este yo lo vi con Jesús, este es uno de ellos, no, yo no. Y lo negó, pero va a llegar un punto en que vamos a nosotros que tener que llegar a una definición de lo que realmente, ¿verdad?, es aceptable y no, y entonces vamos a tener que poner el punto sobre la I, y ahí es donde va a venir, ¿verdad?, tal vez estas situaciones bien el choque. Sí, y lo va a venir, y por eso es que el mundo se va a ir patas arriba. Y está viniendo ya. Ya está, porque nosotros los cristianos podemos ser condescendientes, pero va a llegar un momento en que tú vas a tener que decir, no, es inaceptable, lo que estás haciendo no es correcto, y bíblicamente no lo es, no lo puedo aceptar. Y ahí es donde va a venir, ¿verdad?, el lamento, ¿verdad? Bueno, estamos en los últimos tiempos y todo sí. esto es la agenda del maligno. Sí. El maligno y su agenda. Sí. Y la iglesia se va en su arreglo. O sea, Dios tiene que llevar a su iglesia porque no puede permitir que la iglesia esté expuesta a estas cosas. Es una cosa bien lamentable porque lo estamos viendo a través de todo el globo terráqueo. Por eso es que en las cartas a las iglesias siempre terminan con la frase, el que persevere. La palabra es perseverar.
en lo que creemos, en ese fundamento que es Cristo el Señor, perseverar por sobre todas las corrientes de este mundo, porque es lo único que nos va a mantener ahí agarrados, perseverando, agarraditos de Él. No hay nada más. Pasa que en las escuelas, aunque no se ha supuestamente aprobado la ley, pero a los niños se les da libros donde se les dice de que tienen que tener ¿cómo es? Comprensión, porque hoy en día los papás, la familia, no se constituye de papá, mamá y los hijos, que hay varias familias, que hay varios tipos de familias, que son familias de dos padres o que hay familias de dos mamás. Y eso ya está, aunque no se haya aprobado lo de la ley. También ya está que hay muchos libros, por ejemplo, en las ferias de libros que se dan para los niños en las escuelas. Y son libros que si tú como cristiano lo ves, son libros que te están incitando o llevando al niño en manera como jugando, Indirecta. pero introduciéndolo en conjuros, que sabemos que los conjuros donde lleva es para Satanás, para la brujería, etcétera. Pero te lo ponen en una forma infantil y como en muñequita y qué sé yo, pero ya eso ya está. Entonces, lamentablemente, o sea, si llegan a aprobar una ley, mira, pero ya ellos han ido preparando todo el camino para que se apruebe, fomentando ese tipo de valores, sí, porque para ellos son valores, pero tristemente, o sea que el cristiano tenemos que estar bien, bien preparados porque los tiempos ahora mismo son bien, bien difíciles. Hay de los que crían en estos tiempos. Exacto, y los que tienen hijos en este tiempo deberían considerar homeschooling, educarlos en su casa, porque el sistema de educación está fatal. Y si uno quiere que crezcan en la verticalidad del Señor, no les queda otra cosa que educarlos en su casa. Porque Pero también, Blanquita, eso es peligroso porque, como dice, no te pido que los quites del mundo. Y estamos en el mundo, ¿sabes? Entonces, y yo entiendo que es una forma de proteger, porque esa es la intención, ¿no? La protección de que yo crío, pero entonces tú te estás dando cuenta de personas que las has sacado, le están dando homeschooling en las casas, y entonces ya ahora hay algo que marca una diferencia mayor aún, porque estas personas no tienen la menor idea y van a entrar a un mundo que hay estas cosas. Entonces, yo prefiero que ocurra una exposición y que tú le puedas decir a tu hijo, ¿sabes qué? Esto es basado en esto es que nosotros vivimos, esto es y no quitarlos, no sé. Pero esos años primeros son Clave. base. Si yo te diría que los primeros 7, 8 años, después mándalo, pero después que ellos tengan esa base firme, porque es una cuestión de seducción y los niños somos los adultos y caemos en esas seducciones. Imagínate los niños que están empezando a formar su carácter, su manera de pensar, ¿ves? Y si tú los dejas enseñándole las dos cosas, hay ambivalencia. Es una seducción total lo que están haciendo, utilizando términos de amor, de tolerancia, que son hermosos, tú sabes, todos esos términos que son muy cristianos, pero que el Señor no aplica en ese sentido. Sí, lo que El pasa es que Señor dice, esto es así, por eso dice que sea tú sí y tú no. regreso a que nos están, o sea, no es que nos están atacando por una esquinita. Esto está en las redes, esto En está todo. en la televisión. Sí, La ropa. la ropa, exacto, está en todos lados. O sea, yo no puedo, o sea, ¿cómo vamos a quitar? O sea, no. O sea, por eso te digo, o sea, si le quita, entonces yo creo que se empeora cuando yo he sacado a los cristianos de las escuelas, porque ya no hay presencia de cristianos en la escuela para evitar, para luchar, para pelear, porque están en el comfort zone o en la zona de confort, donde yo mejor te traigo, te educo yo a ti
y te crío. Porque cuando tú los educas así escondiditos acá y después los sacas del mundo, ahí es que se pierden. Porque Sí. No muchas veces pasa necesariamente. eso. No, Sí, mira, porque no saben bregar con situaciones externas, Exacto. solamente con el hogar, ¿verdad? Que bregar con esta gente. Yo nunca pensé en mi vida que yo iba a bregar con esta nueva generación que hay de transgénero. Pero sí tengo que bregar con ellos, naturalmente con una forma diferente, con amor y de vez en cuando echarle su granito eso es en la amén. palabra. Pero tengo que bregar, están ahí con ellos y tienen sus derechos y hay que respetarle sus derechos, pero Yo pienso que quizás la palabra sería ¿qué tipo de cristianos somos? Si somos cristianos de leche o de vianda. El cristiano de leche, en mi opinión, es más susceptible a ser arrastrado por corriente, porque son cristianos de leche. Si es un cristiano de vianda, ese yo se lo echo a cualquiera, tú sabes. Yo pienso que esa quizás sería una manera de uno poder definir quién está más preparado para enfrentar temas. Todo eso me lo he preguntado en los matrimonios de los mismos pastores. Matrimonios de pastores buenísimos, o sea que de son, años. y tienen unos hijos que salen unos santos buenísimos y hay otros que se pierden. Es que el diablo siempre se va a meter. O sea, por más que uno quiera, el diablo se va a meter. Vamos a seguir. Entonces, el versículo 9, en cierta manera, nos trae un nuevo tema. Dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Invitados a la cena de la boda, no a la ceremonia, a la cena de la boda del Cordero. Y pregunto yo, en primer lugar, ¿dónde se llevará a cabo la cena de la boda del Cordero? Cuando viene el rapto, la iglesia va al cielo y ahí es la boda con Cristo. Exacto. Pero fíjate que dice aquí, bienvenidos que están invitados a la cena. Los que están invitados no es la novia. Son los ángeles. Pero los ángeles están allí siempre. Somos los creyentes que vamos a ir con el Señor. No, pero los Esa es la creyentes, no, iglesia. los creyentes somos la esposa. Los No que somos están en la boda. los que se están casando con el Señor, es la iglesia, los creyentes. Ujú. Pero aquí está hablando de que hay unos invitados a la cena, no a la ceremonia, sino a la cena de la boda del Cordero. Recuerden que la boda judía, después de la ceremonia, Sí, estaba había la la fiesta, fiesta. la cena, vamos a poner la cena, y podía dar días, semanas. Y habían invitados que estaban ahí en esa cena. ¿Qué iba a decir, Blanca? Pensando en que yo he ido a iglesias en que hay actividades especiales y cuando se acaba tienen una cena especial que no todos los que asistieron a la actividad están invitados, sino que son ciertas pastores que organizaron y esos están invitados a En las esa mismas cena. bodas, a veces tú invitas gente a la ceremonia, pero no invitas La a la recepción. recepción. Sí, exacto. O sea, es un costo muy grande. Entonces, tú lo invitas a la boda, pero no a la recepción. No la ceremonia, sino la cena de la boda del Cordero. No es para Después de la boda. llamaríamos la recepción en Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Que para los judíos puede ser un día, 2 días, una semana, un mes, dependiendo del dinero que tuviera la familia. Dice, benditos los que están invitados a la En cena. la tierra, va a ser en la tierra. Bueno, según muchas personas, va a ser en la tierra En el milenio. No son los que eran antes de venir Cristo. O sea, esta gente como Moisés, Elías, etcétera. ¿Quiénes serán los invitados? Pues serán invitados los judíos que han sido salvos, que no son la novia, que no son la novia. Van a ser los santos del Antiguo Testamento que van a visitar Nuevo Testamento. después de la gran tribulación, ¿cierto? Y van a estar los mártires de la gran tribulación, que tampoco es la iglesia. O sea, ni los santos del Antiguo Testamento, ni los mártires de la gran tribulación pertenecen a la iglesia. La iglesia somos nosotros, fuimos arrebatados ante la tribulación. ¿Qué creen de eso? Oye, eso está interesante. Sí, está difícil entenderlo. Sí. Yo pienso que va a ser en la tierra.
Va a ser en la tierra porque fíjate que va a haber un Pero los invitados no sé si son esos exactamente. Bueno, porque si estás en la tierra, tienes que ser ya en el milenio, ¿cierto? Claro, Y en el sí. milenio, ¿quiénes van a estar en el milenio? La iglesia. La iglesia, Y la nueva generación, los santos del Nuevo Testamento y los mártires, pero puede haber otras personas adicionales, ¿no? Ujú. sí, Por eso Bueno, no van a todos estar, por eso no van a santos, estar ¿no? invitados. O sea, según esta versión, los que van a estar invitados a la boda del Cordero son los que están en el milenio, que son, que son los santos del Antiguo Testamento, Santos. mártires en tribulación y la iglesia. Son los invitados. Hay quienes dicen que es en el cielo, pero basándonos en el concepto de que hay invitación a personas en la boda, pues tiene que ser alguien más que los santos, porque los santos no hay que invitarlos, están allí. Ujú. Pues eso sería bueno, pues, seguir pensando sobre eso, pero el concepto es este, ¿verdad? Que es en la tierra y que ahí va a estar invitados los santos y los mártires. Bueno, yo creo Los que judíos, porque los judíos van a ser salvos después de la gran tribulación. Amén. es una mega boda, Jimmy. Es una mega Sí, boda en imagínate. Jesús. Pero en Está- milenio, ¿sabe cuánta gente va a haber? Pero ¿cuántas vírgenes habían en la parábola? Eran 10 vírgenes, o sea, y solamente la mitad Pero eso no está en eso, pudo entrar. sí, pero esos 10 mil representan la iglesia, y de esa iglesia solamente 5 fueron arrebatados. No, por eso, pero Se no me quedaron. refiero a la cantidad, sino que me refiero a que son muchas personas convidadas. O sea, estamos todos en una cena porque la cena es para todos, pero Para en la todos. boda es completamente todo. En la boda estamos todos de boda. No, Yo porque me estoy casando, tú te estás casando. todo el mundo- la boda es en el cielo, pero la exacto. cena de la boda, la recepción, La recepción es y no va a durar 7 días, ¿cuánto va a durar? 1000 años. Y que, Porque ¿quién está celebrando la boda? O sea, el Rey poderoso, Dios poderoso que lo tiene todo, es dueño de todo. O sea, y son los invitados a celebrar con los que se casaron, sí, con los si novios. se va a celebrar aquí en la Exacto, tierra, la iglesia, dime. si se va a celebrar aquí en la tierra, están ahí los mártires de la gran tribulación. Ajá, exacto. Estos mártires fueron los que Resucitaron, resucitaron, al final de la tribulación, resucitan los antiguos del Nuevo Testamento y los mártires de la gran tribulación. Y ya exacto, nosotros resucitamos. que son los que no se dejaron poner el sello. El sello de la bestia. Ajá, exacto. Todos los que no se pusieron ese de la bestia, pues van a estar ahí. Van a estar ahí. Ahora entendí. Y después vamos a ver que eso se va a complicar más tarde cuando hablemos sobre el milenio. Se va a complicar un poquito más. Ok. Porque en esos 1000 años pueden pasar muchas cosas. Sí. Que van a pasar tantas cosas que al final quieren destruir a Jesucristo nuevamente. Sí, exacto, porque van a soltar a aquel otra vez. Ajá, por unos días, pero es suficiente para convencer a los... Para engañar. Porque no se da por vencido. Sí, porque fíjate que Dios le dio 1000 años ahí, metió en un pozo ahí y no se arrepintió nunca ese diablo. Siguió siendo peor o más malo que nunca. Bueno, porque él piensa que tiene la razón. No, él sabe que no la tiene, porque él quiere destruir a Jesucristo, nunca va a poder. Es que él quiere sí que le den la adoración a él. Okay, entonces, en el último versículo, aquí aparece una advertencia final. Tiene que ver con nosotros muchas veces, porque a veces nosotros tendemos a adorar o reverenciar al mensajero y no al que dio el mensaje. Te dice, entonces dice, entonces me postré a sus pies, al ángel que le había mencionado todo lo anterior, para adorarlo. Pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Amén. Y a veces la gente tiende a darle tanto valor exagerado a un pastor, por ejemplo, que casi como que lo adoran. Y lo que diga el pastor, eso es, y no confronta quizá lo que dice el pastor con la Biblia, ¿verdad? No cuestionan nada. No cuestionan nada porque lo ven como alguien superior. Y fíjate lo que dice, este es un ángel, y dice,
Me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. El ángel se pone a nivel Ujú. del hermano que da, que De por su siervo de nosotros, Dios. de siervo, exacto. O sea que todos somos siervos de Dios, por lo tanto, al único que podemos adorar es a Dios. No más Amén. nadie. ¿Ok? Esa advertencia la da, por eso esa advertencia me la da, porque en una época en el judaísmo se adoraban los ángeles. ¿Ok? Pensaban en los ángeles también casi como seres merecedores de adoración. ¿Ok? Claro. Por eso cuando habla que Jesús dice que es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés. En hebreo. Exacto, porque el pueblo judío pues veía a Moisés casi como un dios y veía a los ángeles como dioses. Esto que Jesús en esa hebreo, ¿verdad? Pablo. Ajá, en hebreo. Es No, que pero no dice. fue en hebreo, porque no sabe quién escribe hebreo, pero en hebreo se especifica eso, ¿verdad? Que Dios es el único. Y la palabra adorar solamente la debemos utilizar con Dios, Sí. no con nadie más. Así que yo te adoro, decírselo a una persona, eso está mal. No debe usarse. Y hay quien adora a los hijos también. Uf, Sí, adoran el trabajo, adoran otras cosas, ¿no? Son los ídolos. sí. O sea, porque los ídolos no solamente son imágenes. Ahora que estás hablando de eso, en estos días en Spotify se me cruzó una canción y que yo había escuchado antes de un grupo que se llama Leonardo y Estefano, así. Y la canción se llama Eres mi Dios y mi cruz. La canción es bien bonita, pero ¿cómo tú vas a decir que esa persona que tú amas es tu Dios y es tu cruz? No, eso es Una blasfemia. No, te lo dice bonito y la canción suena fantástica, el arreglo musical. Seguro mucha gente lo canta. Tú sabes que yo antes, muchos años ya, la música que aquí en Puerto Rico le dicen la música del ayer, que son todos esos boleritos, a mí me encantaba y yo estaba en una reunión que agarraban y rompían a cantar esas canciones y yo me golizaba cantando porque me encantaban. Y el Señor, cuando yo vine a los pies de Cristo nuevamente, que el Señor empezó a trabajar conmigo, yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, haz un ayuno de música secular, no la pongas. Y yo estuve más de 2 años, que esa era la música que yo ponía a veces en el trabajo, más de 2 años que todo lo que hoy era música cristiana, ¿no? Y cuando empecé a oír otra vez, de vez en cuando, algún bolero, alguna canción así, me quedaba muda. Porque yo decía, Señor, yo no puedo cantar eso. ¿Cómo yo voy a cantar que si tú no estás conmigo me muero o me quito la vida? O sea, es absurdo lo que uno canta y no se da cuenta de lo que uno está cantando. Fíjate, ¿cuál es la canción más famosa de Manzanero? ¿Cuál? Adoro la noche en que nos vimos. Ay, ¿verdad? Esa era la más famosa de Manzanero. Adoro, sí. Con esa se hizo más famoso que ninguna y fíjate que adora todas las cosas. La noche, el día, cuando nos vimos, todo lo adora.